¿Cómo están alumnos? ¿Cómo está público? Muchas gracias por seguir este canal. La idea de este canal, como siempre, es motivar e incentivar el desarrollo y la madurez de gestión de proyectos con diferentes metodologías, con diferentes escenarios, compartir un poco mi experiencia. Creo que voy a hacer el canal un poco más vivo de lo que estaba antes. Y acá voy a hacer un pequeño curso que lo voy a dividir en cuatro partes, que es cómo evaluar y analizar un proyecto. La evaluación y análisis de proyectos es básicamente ver si el proyecto le damos viabilidad o no le damos viabilidad. Hay un go o no go del proyecto, ¿no? Voy a tratar de explicarlo un poco con gráficos para que sea un poco más sencillo de entender y voy a basar en una metodología que es la que yo desarrollé, que es la metodología 3x3, que es una metodología que ayuda a entender bajo tres pilares los diferentes conceptos que vamos a encontrar en lo que es, en este caso, evaluación de proyectos y también cuando toquemos temas de gestión de proyectos, temas de metodología Scrum, temas de metodología Agile, en cascada, el PMI, la versión 7, etcétera. Dicho esto, pues arrancamos y espero que sea de su agrado en esta primera parte que lo vamos a dividir en cuatro videos. ¿Vale? Bien. Vamos antes de entrar en detalle, vamos a poner el puntero láser que es más sencillo para nosotros. Bien, en la evaluación de proyectos, cuando nosotros evaluamos un proyecto, debemos analizar en qué beneficia ese proyecto y a quién lo va a ayudar, a quién va a beneficiar este proyecto. Adicionalmente, al inversionista, por supuesto, que va a esperar un retorno de esa inversión. Pero también aún es analizar cuál es el público objetivo, quién se va a ver beneficiado, si es la sociedad, si es un proyecto de gobierno, si es un sector o un nicho de mercado, etcétera, ¿no? Entender la situación actual y la situación objetiva, cómo llegamos de ahí. Es por eso en este gráfico, la situación inicial y la situación objetiva. Y el proyecto nos va a ayudar a llevar la situación de acá a acá. ¿Vale? Es un planteamiento con posibles alternativas y ahí es donde nace el proyecto. Evaluamos las diferentes opciones, los diferentes riesgos, etcétera. Es como vamos nosotros a analizar la situación actual, las opciones, los estudios de opciones y el objetivo final, cómo llegamos allá, bajo estos diferentes escenarios, ¿sí? En 1969, eh, el USAID, que es un programa de desarrollo internacional de proyectos, ¿no? Básicamente proyectos de gobierno, proyectos sociales, desarrolló el cuadro desarrollado por la agencia OECD, que es el marco lógico. Es un cuadro del marco lógico. Este cuadro, o marco lógico ML, ¿no? Es un cuadro que más o menos lo que yo lo describo, básicamente explica acá la estructura de desglose de trabajo de un proyecto, básicamente el WS, partiendo con el fin del proyecto. ¿Cuál es el fin del proyecto? ¿Cuál es el propósito y el objetivo central? Los componentes u objetivos parciales para cumplir este objetivo central y las actividades de cada uno de estos componentes u objetivos, ¿vale? Locales, vamos a decir. Todos estos, este desglose que es en verdad el WS, no lo dice, pero el marco lógico, si lo interpreto y yo trato de entenderlo, más o menos lo dividimos en estas tres fases, el propósito central, propósito por fases y las actividades en cada fase. Y cada uno yo le pondría, no le pondría, esto es lo que dice el marco lógico, vamos, es el KPI verificable, que es cómo voy a medir ese proyecto, ¿no? Para ver si es eficiente o no esa parte, ese propósito, ese objetivo, cómo lo voy a medir. Entonces, defino ahí el KPI que voy a aplicar en cada una de estas fases o de estas etapas o de estos niveles. El método de verificación que voy a aplicar acá, este método de verificación, vamos a ver cómo lo aplicamos y qué supuestos importantes encuentro en cada una de estas fases. Eso es muy importante al momento de evaluar un proyecto. Pues vamos, un proyecto es algo que no se ha dado y que queremos evaluar qué posibilidades de riesgo tenemos ahí, qué posibilidades de opciones de éxito tenemos. Y eso nos basamos en ciertos supuestos, ¿no? Que todo sea maravilla, que la estabilidad económica sea así, en la zona geográfica no haya lluvias, no haya huracán, no sé. Estoy poniendo ejemplos. Nosotros en base a supuestos trabajamos. Estos supuestos los ponemos acá y aquí es donde comienzan a hacerlos el análisis de riesgos, cuando evaluamos un proyecto. ¿Vale? Entonces es muy importante entender este marco lógico para saber cómo vamos a estructurar el proyecto, cómo vamos a medir el proyecto, qué metodología vamos a usar para medir esos KPIs y ver cuándo son eficientes y cuándo no,
y qué supuestos encontramos. Este cuadro de 3x3 es interesante, que coincide con mi metodología. No lo he hecho yo, pero es el marco lógico que lo desarrolló el Desarrollo Internacional de Proyectos de los Estados Unidos. Cuando vamos a evaluar un proyecto, nosotros estamos conversando, tenemos una lluvia de ideas, pensamos, vamos, ¿no? Decimos, ¿qué hacemos? Yo aquí tengo esta idea, quiero lanzar este producto, quiero lanzar este servicio, quiero ofrecer estos productos en diferente mercado, etcétera. Todos estos análisis que nosotros comenzamos a trabajar o pensar, ¿no? Va a haber una inversión. Ese flujo de inversión va a estar por etapas, en las cuales nosotros vamos a definir por etapas, que es como una metodología de opciones, que lo veremos más adelante, ya cuando hagamos el análisis financiero. Pero estas inversiones por etapas tenemos que evaluar tres cosas importantes. La rentabilidad, ¿sí? El riesgo y la liquidez es importante. La rentabilidad es si el proyecto, si yo pongo 10 y lo vendo en 20, gano 10, punto. Vamos a hacerlo muy simple. ¿Sí? O sea, la rentabilidad del negocio. El riesgo, ¿cuán real es que gane esos 10? O puedo perder 8, o puedo ganar 20, o puedo ganar 2, o puedo perder 5. ¿Cuánta exposición de riesgo tengo yo para que suceda eso, ¿no? Y finalmente está la liquidez. Yo puedo ganar 10, compro en 10, vendo en 20, gano 10. Buenísimo, es un proyecto de maravilla con una rentabilidad espectacular. La exposición de riesgo es mínima, está bien. Pero ¿qué pasa con la liquidez? Yo voy a cobrar en 2 años. ¿Quién me apalanca esos 2 años para poner esos 10 y después cobrarlos en 2 años? Una entidad financiera, un inversionista, de acuerdo al costo de oportunidad, a la tasa de retorno, etcétera. Ahí vienen los diferentes análisis y los diferentes escenarios. Entonces, muy importante, alta rentabilidad, bajo riesgo y alta liquidez. Son tres cosas que tenemos que tener en cuenta para evaluar un proyecto, ¿vale? Luego nosotros analizamos acá, cuanto más exposición de riesgo tenemos, la rentabilidad es mayor. Y es lógico. Es imposible decir, esto es un proyecto altamente rentable y la exposición de riesgo es mínima. Podemos apostar algo y de repente latinamos. Tener el feeling, la sensibilidad, etcétera. Hoy con herramientas más modernas como la inteligencia artificial, el Big Data, etcétera, podemos hacer simulaciones un poco más asertivas o con variables más analizadas que un ser humano en la saga, ¿no? No es el tema, pero lo tocaremos también. Entonces, cuando nosotros tengamos más exposición de riesgo, la rentabilidad es mayor. Pero llega un punto de equilibrio. Esto es ideal. Lo real es cuando la exposición de riesgo ya se eleva demasiado, comienza a haber pérdida. Es obvio, hay demasiada exposición de riesgo, la probabilidad es que perdamos. La hacemos la primera, la tenemos a la segunda, la tenemos a la tercera, pero si que seguimos en ese ritmo, en una exposición de riesgo alta, lo que vamos a terminar es perdiendo. Es como el casino. Ganamos la ruleta la primera, la segunda, la tercera. Lo más probable es que vamos a terminar perdiendo. Lo ganado y lo invertido. Si no hubieran casinos. Así se trabaja, ¿no? Entonces, cuanto más exposición de riesgo, obviamente vamos a terminar perdiendo. Esta es la curva real, la azul que ven acá. ¿Vale? Entonces, bien, cuando nosotros analizamos proyectos, ¿no? Lo analizamos bajo diferentes escenarios respecto a nuestra posición en el mercado. Tenemos que analizar el mercado, analizar la competencia, analizar el producto y la competencia, qué reacciones va a tener. Tenemos que analizar la parte operativa, los recursos operativos. ¿Contamos con el personal adecuado? ¿Tenemos los ingenieros calificados adecuadamente para manejar un proyecto de este tipo? ¿La plana mayor, la alta dirección, es altamente calificada? ¿Sabe tomar decisiones? ¿Tiene la experiencia en el manejo de proyectos de este tipo? Todas esas son preguntas que hay que resolver. La parte financiera, ¿tenemos el apalancamiento financiero suficiente? ¿Tenemos un flujo de caja saneado? ¿Vamos a tener problemas de liquidez en el corto o mediano plazo durante todo el ciclo de vida del proyecto o parte de él? Son tres variables que hay que preguntarnos: mercado, operativo y financiero. En los otros videos vamos a tocar cada uno de estos puntos, que en las siguientes semanas se los estaré, ya tengo el material terminado, pero con el tiempo pues se los estaré ya transmitiendo o lanzando estos videos, ¿no? Para que lo vean para beneficio de ustedes. Entonces, dicho esto, explicado esto, nosotros nos basamos en estimar una probabilidad de éxito, que es la media probabilística de un proyecto, que es básicamente la campana de Gauss, ¿no? Y su media, ¿no? Más o menos que saqué punto medio, esa es la
la rentabilidad objetiva estimada, ojo, ¿eh? Y tenemos una exposición de riesgo que es la varianza, que es cuán ancho se puede mover eso o cuánto se puede desviar, ¿no? La exposición de riesgo es, si se pone muy ancho, es porque hay una exposición de riesgo altísima, en la cual puedes tener esa media de rentabilidad, puede ser un poco más o puede ser menos. Puede ser una curva beta, ¿no? Esta es una normal de Gauss simple, es un ejemplo que les pongo, pero va a depender de las condiciones de mercado, condiciones operativas y condiciones financieras para ver esa exposición de riesgo. Yo me he sentado muchas veces, y se los digo, con empresarios, emprendedores, mostrándome proyectos de diferente tipo, ¿eh? Y emprendedores de diferente calibre también. Y les he hecho el análisis de evaluación de proyectos. Tengo esa especialidad también. Y cuando he visto sus proyectos, muchos me lo muestran así. La rentabilidad es esta, está cantado, mira, tenemos estos clientes, este es el producto, lo vamos a lanzar. Me acuerdo una vez para un negocio de restaurantes, me hicieron una propuesta bien interesante. Para una inversión minera también, me lo han hecho. Para inversiones de tecnología, he revisado varios proyectos y no hay proyecto perfecto. Siempre vamos a encontrar sorpresas. Lo interesante es saber entender esas sorpresas. ¿Y qué quiero decir con esas sorpresas? Analizar los riesgos. Mientras yo no sea capaz de analizar la exposición de riesgo que tengo frente a un proyecto, lo más probable es que me choque contra la pared. Porque de que hay riesgos. Que alguien me diga este escenario que estoy señalando acá, no hay riesgo, riesgo cero y la rentabilidad. Una vez me ofrecieron en un lugar un proyecto de educación con estos comentarios y no la aposté, justamente por este comentario. Siempre un proyecto va a tener una rentabilidad estimada, que es la media de esta curva, y un riesgo que es la exposición de riesgo, que es la varianza, cuán ancho puede ser ese pulso. Cuanto más ancho hay mayor exposición de riesgo, ¿vale? Y es lo que nosotros debemos trabajar, ¿no? Si vamos a decir en la parte de presupuesto, mi presupuesto es este, el más optimista es que me cueste 20, el peor caso más pesimista 35, pero más o menos vamos en 23, de acuerdo a una curva beta, más o menos. O puedo sacar el PERT, que ya creo que muchos lo conocen, y si no, ese tema también lo tocaremos, y creo que lo he tocado en algunos otros cursos para mis alumnos en mi canal de YouTube. O la desviación estándar, ¿no? Que pesimista menos optimista entre 6, ¿no? Y de ahí también podemos obtener la varianza. ¿Vale? Entonces, son diferentes variables que nos van a permitir ver cómo estamos frente al riesgo. Matemáticamente, el escenario más equilibrado para poder decir voy con ese proyecto o no voy con ese proyecto, ¿sí? Nosotros también tenemos otro modelo que es el modelo Monte Carlo, en las cuales estas simulaciones, ¿no?, de curva de densidad de probabilidad de éxito de cada una de las actividades en un mapa de calor de riesgos expuestos ahí a través de una estructura detallada de riesgos con el equipo de proyectos y el plan, la línea base que nosotros planteamos, entre comillas, ideal, se lo aplicamos a un modelo Monte Carlo y nos va a dar la exposición de riesgo y exposición de éxito que tengamos frente a ese proyecto, tanto en la parte de rentabilidad, tanto en la parte de tiempos, tanto en la parte de costos. No va a dar una exposición de riesgo. Y nosotros vamos a decidir ahí si esto es viable o no es viable. Nosotros lo que tenemos que hacer ahí es analizar, nuevamente regresar y analizar estos riesgos, cómo atenuamos el impacto o cómo atenuamos la probabilidad de esos posibles riesgos que salgan, cómo lo podemos transferir, qué plan de mitigación vamos a tener, etcétera. Y de acuerdo, ¿por qué? Porque ahí estamos preparando el business plan para que cuando nosotros nos sentemos con un inversionista, pues mostremos este mapa de calor de riesgos, qué exposición tenemos y cómo estamos trabajando un plan de mitigación o de transferencia de dichos riesgos. Es decir, lo que vemos acá, está en un escenario color naranja y retrocederlo, pasarlo a un escenario color azul, ¿no? Premitigado y postmitigado. Entonces, damos una exposición de riesgo, una reducción, ya sea en impacto o en probabilidad. Y es así como vamos a definir en una metodología 3x3 acá los diferentes escenarios, ¿no? Bajo, medio, alto en probabilidad y menor, moderado o significante en impacto. Un impacto significante es un impacto fuerte en costo, en tiempo, en calidad. Un impacto moderado, un impacto menor. De ahí nosotros ya podemos hacer un desglose más analítico de una estructura
cualitativa y cuantitativa de los riesgos, que no es el tema. Eso ya es evaluación de riesgos cuando estamos ejecutando el proyecto. Acá estamos evaluando un escenario de go o no go. ¿Vamos o no vamos? Estamos evaluando el proyecto. ¿Vale? Y tenemos acá esta matriz de 3x3. Baja, media, alta y menor impacto, moderado o significante. ¿Y cuáles son nuestras estrategias? 3 también, ¿no? ¿Cuáles son? Evitar el riesgo, mitigar, atenuar el riesgo a lo mínimo, ya sea en probabilidad o en impacto, o transferir dicho riesgo. Es lo que tenemos que hacer. Lo mismo en oportunidades, ¿no? Oportunidades es algo positivo. Explotar la oportunidad, mejorarla, incrementar esa oportunidad o compartirla con alguien, pero para que la oportunidad se dé, porque de repente solo no podemos manejarla. ¿No? Al final lo otro es aceptarlo, eso no es una opción, eso ya no hay nada que hacer, el riesgo hay que aceptarlo. Pero las estrategias son en 3: evitarlo, atenuarlo, mitigarlo o transferirlo. ¿Vale? Por eso es muy importante el concepto del 3x3. Dicho eso, nosotros tenemos que desglosar los diferentes tipos de riesgo. No es el tema, no es un curso de gestión de riesgos. También vamos a poner un curso ya más detallado sobre eso también en el canal. Pero ahora nada más para que entiendan la estructura detallada de riesgos, qué tipo de riesgos tenemos. Y a un tercer nivel ya, el primer nivel es el RBS, el segundo nivel, los diferentes tipos de riesgo, y el tercer nivel ya vemos desglosadas las diferentes actividades, diferentes escenarios de riesgo dentro de de estas capas o de estas verticales, ¿no? Riesgo de medio ambiente, riesgo de ingeniería, riesgo de construcción, riesgo de procurement, riesgo social. Estamos hablando de riesgos no sistemáticos. Eso ya lo veremos en la parte financiera. Los riesgos sistemáticos son los riesgos de mercado. También lo veremos en la parte financiera y en la parte de estudio de mercado. Esto de acá es una introducción a lo que es evaluación de proyectos. Después ya partiremos la evaluación financiera, la evaluación operativa y la evaluación de mercado. ¿Vale? Finalmente, cuando nosotros vamos a lanzar un proyecto y nos sentamos entre amigos o entre inversionistas o entre socios o posibles socios, partimos de una idea. Y la idea, como había dicho al inicio, es quién se beneficia en el proyecto. ¿Para quién está dirigido? ¿Qué sector de mercado va a tomar ese proyecto y el proyecto va a ser exitoso de acuerdo a lo que nosotros nos proyectamos? Como en la lluvia de ideas, ¿cuál sería nuestro valor diferencial respecto a la competencia, respecto a lo que hay en el mercado hoy en día? ¿Podemos ser disruptivos? ¿Estamos en condiciones de ser disruptivos? Y si somos disruptivos, ¿será aceptado por el mercado? Porque la exposición de disruptivo es logarítmicamente te dispara si tienes éxito, como TikTok, o simplemente sales del mercado porque el mercado no lo recibe, o no acepta, o no entiende algo tan disruptivo. ¿Cuál es la posición de riesgos iniciales? De acuerdo a eso, cuando dijimos sí, el proyecto lo veo totalmente viable, ya se va al primer go. Ya se produce la factibilidad, la viabilidad y se produce la preinversión. Perdón, la prefactibilidad. Ahora viene ya la factibilidad, en la cual ya analizamos el alcance del proyecto en sí. Comenzamos a desglosar detalles del alcance, qué participación de mercado, que eso ya lo veremos en el análisis de mercado, cómo vamos a llegar a ese sector de mercado, ¿no? Cómo es nuestra conducta en el medio ambiente, que es la parte operativa, el aspecto técnico, la parte de operaciones, los recursos operativos, tecnológicos que necesitamos, contamos con ellos o no contamos con ellos, la parte legal, licencias, permisos, etcétera, la parte de riesgos, que es posición de riesgos ya mucho más detallada, y el aspecto financiero, que vamos a ver. Hacemos un collage de todo esto, hacemos un análisis profundo de todo esto y tomamos la decisión de ir o no ir. Una vez que vamos, ya nos liberan la inversión, apostamos por el proyecto y ya comenzamos a trabajar pues en el WBS, ¿no? Que es la estructura detallada del proyecto, del riesgo, de trabajo, la estructura detallada de riesgos, lo organizacional, y los aspectos financieros, la línea base, cuánto de presupuesto necesitamos, cuánto tiempo necesitamos, qué recursos necesitamos, y comenzamos a correr el proyecto. En la parte operativa del proyecto, pues ya se hace todas las ejecuciones, se maneja de una manera en cascada, si queremos trabajar bajo las normas de PMI, o una metodología ágil, bajo un framework Scrum, etcétera, Kanban, etcétera, una mezcla de ellas, como lo hemos dicho en la exposición de la metodología de la versión 7 del PMI, que es un tema ahí que también lo tengo en mi canal, y finalmente, pues terminamos con el éxito del proyecto. ¿Vale? Entonces, dentro de esta evaluación que hemos visto acá, para ver el go del proyecto, vamos, una metodología sencilla de analizar es a través de la metodología Canvas.
La metodología Canvas, desarrollada por Alexander Osterwalder, básicamente trataba en una sola lámina ver el escenario del proyecto. Y se basaba en 3 escenarios, ¿no? Básicamente la propuesta de valor, todo lo que son la parte operativa, que son las actividades clave, los recursos claves que necesitamos y los socios partners, los socios claves. La parte de mercado, cómo va a ser nuestros canales de venta, cuál va a ser la relación con el cliente y qué segmento de mercado queremos llegar, ¿no? Y la parte financiera, finalmente, que son los costos y la facturación y ventas, que por ende la diferencia entre ellos nos da la rentabilidad. Y acá viene el detalle del flujo de caja, el balance general, todo eso que ya lo veremos en el estudio financiero. Pero en un solo marco nos está diciendo todo. Nuestra propuesta de valor, que se traduce en rentabilidad para la empresa, costos, ventas, la estructura operativa y la estructura de ventas. 3 por 3 por 3. ¿Recuerdan la estrategia de 3 por 3? Bueno, acá hay un ejemplo. Ahí nos basamos en el mercado. ¿Cuál es el mercado objetivo? La relación con el cliente, los canales de distribución. En la parte operativa, ¿cuáles son las actividades claves que vamos a manejar? Si tenemos la experiencia en ello, tenemos los recursos operativos para manejar, las herramientas para manejar esas actividades, tenemos los recursos personales capacitados, están localmente, están en forma remota, nos van a venir a ayudar de vez en cuando. ¿Cómo estamos trabajando eso? Podemos hacer una búsqueda local en la zona geográfica donde pensamos implementar dicho proyecto. Los socios o proveedores estratégicos están localmente, hay que importarlos, etcétera. Todo ese estudio. Y finalmente están los beneficios, la estructura de costos y el volumen y el modelo de ventas. ¿Cómo va a ser los planes de crédito con nuestros clientes? ¿Qué apalancamiento financiero tenemos con nuestros proveedores? Si una entidad bancaria local nos va a ayudar a apalancar financieramente. ¿Cómo van a ser los pagos a planilla, los pagos de personal, los costos operativos, costos fijos, los costos variables, etcétera? Todo es la parte financiera. Bien, en la parte de mercado. En la parte de mercado, como habíamos dicho, son tres cosas importantes que hay que analizar. Analizar la demanda, el valor diferencial de nuestro producto, cuál es el valor agregado, y analizar la competencia. Y para eso, estos 3 grupos de 3 por 3. Hacer el análisis FODA, ¿no? Que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ver el tamaño de mercado y el forecast de ventas. Una cosa es el tamaño de mercado y de ahí cuál es nuestra sección. Ya lo veremos cuando analicemos el mercado. La inferencia estadística y análisis de sensibilidad, es decir, ponernos en el peor escenario y mejor escenario y el most likely, que es el más probable. Ponernos en diferentes escenarios. Para eso está la inferencia estadística. Si es que el mercado va a responder de acuerdo a nuestras expectativas o no. Y utilizamos esto en la metodología, por ejemplo, de estadística Z, etcétera, ¿no? Los supuestos y limitaciones que vamos a encontrar. Peor escenario, promedio y mejor escenario. Los riesgos y desviaciones. Todos estos fundamentales del análisis matemático de mercado. Luego vemos el presupuesto, los socios estratégicos, canales de venta, ¿no? A través de mayorista, a través de marketing digital, de ventas en línea, socios, etcétera, y analizar la competencia. Eso es mercado, ¿no? Que ya lo veremos cuando revisemos el análisis de mercado. Luego viene el análisis operativo. El análisis operativo básicamente es entender los procesos de producción, cuán eficientes son, los sistemas y equipos que necesitamos para las líneas de producción, si son óptimos, son actualizados, son eficientes, son eficaces, y el personal especializado, lo más importante. Si este personal no está especializado o no contamos con el personal, comenzamos a contratar gente de mando medio, gente más o menos con cierta experiencia, no esperemos una eficiencia alta. Es obvio que la eficiencia va a ser mediocre o va a ser media-baja. Esto es muy importante también el personal. Eso es lo más importante de una organización, de una empresa y de darle valor a un proyecto, incluyendo la alta dirección, los que toman decisiones. Gente con experiencia, gente que conoce el mercado o gente dubitativa que vamos a tener problemas al momento de tomar decisiones. Y dentro de ello nos encontraremos con los procesos que deben ser una metodología Lean, Six Sigma, la ingeniería, cómo se va a manejar, los controles de calidad, cuáles van a ser los procesos y metodologías y herramientas a utilizar. Vamos a ver la parte de gestión administrativa, ¿no? La parte de localización, licencias, facilidades,
ubicación, etcétera, si es bueno el lugar o no es bueno el lugar, cuánto riesgo tenemos ahí, ¿no? El impacto ambiental es muy importante, ¿no? En la parte ya de personal, los recursos, como les había dicho, los socios tecnológicos o socios partners, proveedores que van a trabajar con nosotros, están localmente, están en forma remota, los invitamos a que apuesten con nosotros localmente, etcétera. Los recursos tecnológicos que necesitamos, tenemos los recursos, tenemos el soporte para mantener dichos recursos tecnológicos, o no los tenemos, etcétera. Todo eso es la parte operativa. Y tiene que estar bien sustentada en un business plan. Una entidad financiera o un inversionista te va a pedir toda esta información para decir, voy con tu proyecto o es un dream, es un sueño que dices que tú pones tu proyecto, implementas todo y todo el mundo te va a comprar. No es así. El de mercado tiene que tener todos los sustentos de por qué el tamaño del mercado es así, cómo vas a llegar a ese mercado, qué estrategia vas a usar, qué pasa si la competencia actúa de una forma, lo que hemos visto anteriormente. Y finalmente tenemos la parte financiera, que en la parte financiera, pues, tenemos el forecast de ventas y costos, básicamente el P&L proyectado, ¿no? Que se repite acá. La fuente de financiamiento, analizando el WACC, el CAPM, el CAPM, en las cuales nosotros podemos decir cuánto de liquidez, la liquidez que tengamos para comprar los activos del negocio, de la empresa, del proyecto, cuánto es deuda y cuánto es capital propio, cuánto es capital de inversionista, cuánto es deuda, y eso tenemos que tenerlo bien claro, porque de acuerdo a ese balance nosotros vamos a estimar el TIR, la tasa interna de retorno del proyecto, la inversión de capital de trabajo, ¿no? Que es básicamente el balance, el activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿no? O equity, acá en inglés. Las estrategias de promoción y descuento, puntos de equilibrio, ¿no? Está muy asociado también al estudio de mercado, el TIR y el BAN del proyecto, que va a estar asociado a la distribución de la inversión, el análisis de sensibilidad, que también aparece en el estudio de mercado, ¿no? Lo vamos a ver más detalle en la parte financiera, en la cual nos ponemos en los diferentes escenarios para ver qué participación de mercado, cuál sería el punto de equilibrio de cuánto tenemos que vender y a cuánto para que la empresa sea sostenible y sustentable. El P&L de proyecto, perdón, el P&L proyectado en 1 y 5 años, el balance general y el flujo de caja proyectado. Esos son los escenarios de la parte financiera, ¿no? Finalmente, y para cerrar este video número 1 de los 4 videos que vamos a lanzar, nosotros como editor de proyecto, cuando nos presentamos un proyecto y analizamos el mercado, analizamos el producto, el valor diferencial de nuestro producto, el análisis de medio ambiente, los recursos operativos que necesitamos, cuál va a ser la alta dirección, cómo se va a manejar el proyecto, cómo van a ser los recursos de ingeniería, tecnológicos, etcétera, los recursos operativos, ubicaciones, licencias, etcétera, patentes que tengamos, etcétera, lo exponemos ante los inversionistas, nuestros recursos financieros, cómo se van a manejar, cuál va a ser la balanza o estimamos cuánto va a ser patrimonio propio, cuánto va a ser esta inversión invitada y la exposición de riesgos. Todo eso te lo van a pedir. Y se lo vas a presentar a inversionistas que van a ver cómo está la rentabilidad de mercado, qué riesgos hay y cuál es la rentabilidad libre de riesgo. Y de acuerdo a eso te dirán, ok, yo te presto con cierto retorno por la exposición de riesgo que estoy viendo y por la rentabilidad de mercado que hay. O sea, nadie te va a prestar o va a arriesgar con tu proyecto, si vea mayor riesgo, a tener menor rentabilidad o rentabilidad similar a la que viene teniendo. No. Y el banco, obviamente, te va a prestar a una tasa menor, deuda, él no quiere acciones, él nada más deuda, pero le tienes que dar a ciertos activos. A ver qué activos tienes acá. Ah, la fábrica se me interesa. El edificio se me interesa. Caso no me pagues, pues yo lo vendo, lo remato y cobro mi dinero, ¿no? Entonces va a haber todo eso. Nosotros vamos a exponer a los inversionistas, a las instituciones financieras, un modelo de negocio en las cuales vamos a mostrar el- básicamente el flujo de caja, el flujo de efectivo del negocio y finalmente el economic value add, ¿no? Al final es el importe final una vez que se cubren las obligaciones, intereses y la rentabilidad ofrecida tanto para los inversionistas como para las instituciones financieras, ¿no? Que va a ser qué liquidez queda para el proyecto en sí, para que sea autosustentable, ¿no? Si vemos que este TIR que nosotros mostramos acá, TIR 2, es mayor al TIR 1, que es el que se ofrece acá, de acuerdo a lo que exige la institución financiera y lo que exigen los inversionistas, tenemos el TIR 1. Si el TIR 2 es mayor al TIR 1,
el handshake, se produce el apretón de manos y vamos adelante con el proyecto. Obviamente, previo al estudio financiero detallado, que lo vamos a ver, al estudio de mercado detallado, que lo veremos, y al estudio de operativo detallado, que lo veremos. Ese básicamente ha sido el video número 1, una introducción, y esperemos seguir colaborando con el video 2, 3 y 4, que están pendientes. En los siguientes días los estaré subiendo. Muchas gracias por su tiempo y nos seguimos conversando. Saludos.